Bueno, ¿qué tal? Vamos a solucionar el ejercicio ese que dejamos por la otra vez. Por supuesto, nadie me mandó nada. Sigo hablando para nadie. No sé si alguien ve esto. No importa. Yo igual lo hago. A alguien le servirá algún día. Bueno, vamos a compartir la pantalla. Ahí estamos. Estamos compartiendo la pantalla. Y vemos, bueno, tenemos el ejercicio. Tenemos acá el ejecutable. Vamos a hacerlo de la peor forma posible. O sea, sin símbolos y sin debaguear. Todo estático. Es la peor forma y la forma que normalmente tenemos que trabajar. A veces tenemos algún símbolo, ¿no? Esto es lo peor. Normalmente, si estamos trabajando en cosas de sistema, normalmente algunos símbolos hay, no tenemos las estructuras, pero alguna cosa hay. Pero en programas de terceros no vamos a tener nada. O sea que vamos a donde está la carpeta del ejecutable y borramos los símbolos PDB y vamos a cargar este ejecutable. Vamos a cargar, lo tengo guardado. Voy a ir al IDA y lo voy a abrir ahí. Busco el PDB, todos los otros que tengo ahí viejos, estos no los borro también, si no, no los cargo. Igual me va a preguntar, ¿no es cierto? Ahí está. Pongo abrir y lo abro. Estamos en la nada misma. PDB no tengo, así que bueno. Antes de empezar voy a ir al baño porque esto va a llevar su tiempito y tiene su miga, así que ya vengo un minutito. Bueno, acá tenemos el ejercicio abierto, ya nos munimos de paciencia, vamos a ponerle de Maglet Name Names para que estén los nombres bien. Y con paciencia vamos a empezar. Este es el main, ya vemos acá, y acá vamos a que se sincronice, está sincronizado el main, acá. Bueno, lo primero que vemos así es que hay un new, yo no sé nada, pongámosle que no conozco el código, no sé nada. No sé. Hay un new con un objeto y va a crear un objeto de 38 bytes en la memoria, ¿no es cierto? Va a alocar para crear un objeto y acá, después de eso, vemos que va a llamar a algo, por supuesto va a ser el constructor. Entramos y vemos por ahahí en el medio una palabra bftable, con lo cual sabemos que es un constructor. Bueno, sabemos que entonces hay algo acá, un constructor de alguna clase, de un tipo, no sé qué nombre, pero bueno, vamos a crear una estructura de 38 bytes para... Yo no tengo nada, en local time no hay ninguna estructura de esto, no hay nada, están todas estas cosas, pero no hay nada. Entonces voy a crear una estructura de 38 bytes para guardar, digamos, el objeto este que se va a crear en la memoria para tener el tipo de esta clase, ¿no? A bajo nivel, vamos a crear este objetito de 38. Vamos a local types, en las versiones 8.4 local type tiene todo junto, digamos, no está separado en dos pestañas, en las viejas tiene que ir a structures, pero es lo mismo. O sea, apretás insertar y creas una nueva estructura. Por ahora no le ponemos ningún nombre, no sabemos cómo se llama. Y creamos una estructura vacía. Y ahí habíamos dicho que era de tamaño 38. Entonces vamos a ir apretamos y creamos un keyword. No sabemos nada, ni qué tipo hay, ni nada. Pero vamos apretando la D hasta que va cambiando. Y bueno, int64 es un keyword. Tienes entonces, ahora marcamos para crear el tamaño de 38. Vamos a marcar acá y apretamos array. ¿No? Hacer clic derecho, array. Y vamos a crear un array, sacamos la tilde esta, y creamos un array de 38, dividido 8, que es el tamaño del primer elemento. ¿No? Sacamos esto, dividido 8, que es el tamaño del primer elemento. Entonces en total va a quedar 38. ¿No? 38 siendo cada campo, como es un campo, un keyword, son todos keyword, 38 dividido 8, sería el tamaño para poner ahí, ¿no es cierto? Para que total de 38, vemos que total de 38. Todo acá son keyword, no sabemos qué es, no sabemos nada, ¿no es cierto? Bueno, por ahora es esto. Y después va a ir al constructor. Y en el constructor está esta BFTable. Los constructores siempre tienen la BFTable que corresponde a su propia clase. Por lo tanto, ya sabemos que el objeto, acá vemos el nombre, a pesar de que no tiene símbolos, aparece. Y vemos que se llama mi clase C, la clase. Bueno, sin símbolos ni nada, algo apareció.
Y entonces sabemos que este es el constructor de mi clase C. Entonces le ponemos mi clase C, doble dos puntos, mi clase C, el constructor de mi clase C. Y el objeto, entonces le vamos a poner algo. Le ponemos el nombre acá. Le vamos a poner puntero a objeto de mi clase C. Acá está. Bueno, ya tenemos algo. Y este puntero a objeto de mi clase C, por supuesto, va a ser de la estructura esta que ahora la vamos a llamar, la vamos a renombrar como mi clase C. Entonces ya tenemos el nombre de la estructura también. Y entonces vamos a poner que el objeto este que acabamos de crear es este que está acá, este B5, o este, lo mismo. Le vamos a poner que es del tipo de mi clase C. O sea, este es el que devuelve, ¿no? Este sería el que creo sería este, pero el que devuelve también es de mi clase C. Pero bueno, vamos acá y le ponemos que lo convierta a un puntero a una estructura y elegimos mi clase C y ya vemos acá que tenemos el objeto de puntero a mi clase C. Bueno, y entonces va a entrar al constructor. Acá vemos que tiene dos argumentos. El dis es el objeto que acabamos de crear con el new, es ese punterito, esa dirección, y el 1 es el flag 1, que ya habíamos visto que hay un flag, es un segundo argumento que es un flag. Bueno, perfecto. Entonces entramos al constructor y tenemos edr de x es flag 1, le ponemos flag 1, y rcx es el mismo objeto, ¿no? El puntero al objeto de la clase C. Copiamos, acá, lo pegamos acá en rcx, la variable esta que guarda, y lo guardamos. Bueno, y acá lo mismo, ¿no? Este es el flag 1, y este es le ponemos rename, le ponemos el puntero al objeto de la clase C. Y le cambiamos el tipo porque este ahora corresponde a la estructura myClassC. Bueno, vemos que ya se va armando un poquito. Entonces este es el constructor, acá va a ir recordando las cosas, ¿no es cierto? Vemos que lo primero que hace es comparar el flag 1 con 0 y en este caso, como no son, o sea, como en el caso que es 1, vemos que entra acá, ¿no es cierto? Si son iguales, si fuera 0, saltea esto, pero en el caso que es 1, va a entrar por acá, este bloquecito. Recordemos que ese flag, como lo vimos anteriormente, lo que hacía era que decidía si era un objeto propio, o sea, con 1 era un objeto propio de la clase C, y si era 0 era, como después habíamos visto, que se llamaba un constructor con 0, cuando en realidad estaba siendo llamado desde una subclase. En este caso es 1 porque es un objeto de la clase C y va a entrar acá. Como 1 no es igual a 0, si son iguales viene por acá, si no viene por acá. Bueno, vamos despacito, que acá viene la parte que murió el muchachito. No está todo, es la parte que murió el muchachito, así que vamos despacio, tratemos de no hacer mucho lío y sigamos. Bueno, entonces vemos que levanta el puntero de la clase C, el puntero de la clase C lo pone en RAX y en el primer lugar, acá aprieto T y elijo la clase C, perdón, este es el puntero de objeto de la clase C, y entonces acá aprieto T, tengo que elegir mi clase C, fill 0. En el campo 0 de la clase C va a guardar este puntero, esta dirección, de acá, que no sabemos qué es. Voy a mirar. Bueno, ya veo que hay una VB table, porque primero está abajo de la VF table, lo cual siempre pasa con las VB tables, están abajo. Y vemos que hay, acá son dos de Word, un 0 y un 28. Es una VB table de 2 de Word. Bueno, entonces le voy a poner el nombre parecido a este, pero le voy a poner VB table acá abajo. Le voy a poner rename. Le voy a poner, le saco esto, si no, no le va a gustar. Le saco la comilla y le pongo VB table. ¿No? Pero aparte, otra cosa. Si fuera una VB table muy larga, ¿no? En realidad las VB tables no son generalmente muy largas, son siempre, son todas de Word, son todos de Word y son 3 o 4, realmente no va a tener tantas VB tables. En este caso son 2.
Yo podría crear una estructura para Bibitable y hacerlo más complicado, pero para hacerlo más sencillo lo que voy a hacer es ponerle acá en el mismo nombre los dos offsets. O sea, como va de 4 en 4, yo ya sé. Entonces el primero es 0 y el segundo es 28. Con esto, ya viendo el nombre, yo ya sé que el contenido es el primero 0 y el segundo 28 y no tengo que estar creando nada. Entonces con el mismo nombre, yo ya sé que pertenece a la clase C y que tiene en el primer dework un 0 y en el segundo dework un 28, para no tener que estar creando una estructura y haciendo demasiadas cosas. Total, generalmente las bibliotecas son chicas, nunca son muy largas, son 2 o 3, lo puedes poner prácticamente en el nombre. Bueno, entonces copio el nombre, este, y lo voy a poner entonces, ya que levanta eso, levanta esta dirección, lo voy a poner acá en el fichero, voy a poner puntero a eso que está arriba. Puntero a eso que acabo de poner, a la Bibitable con esos valores. Esto es un puntero a una Bibitable que tiene en el primer lugar de Word 0 y el segundo 28. Perfecto. No sé más nada. Bueno, después levanto de vuelta el puntero al objeto de la clase C y vemos que acá hay otra Bibitable y la voy a guardar en +10. O sea, aprieto este y es el my clase C más field 10. Y ahí vemos que hay otra Bibitable que la va a guardar en 10. Perfecto. Vamos acá a 10. Y vemos que abajo de la otra, que estaba acá, 0 y 28, hay otro. Acá, esta era la que usamos recién. Y ahora acá hay otra. Y vemos que hay un de Word que es 0 y otro 18. Perfecto. Entonces le vamos a poner, por si acaso no sabemos, le vamos a poner en my clase C, le vamos a poner igual que esta, pero con otros índices, ¿no? Porque en este caso vamos a ponerle así y vamos a poner 0 y le ponemos 0x18, que son los dos valores que tiene, ¿no es cierto? Vamos a poner esta, ahí está. O sea que esta otra Bibitable que tiene clase C, vemos que tiene 0 y 18 acá. Son los dos de Word. Entonces lo ponemos en el nombre. En la de arriba tiene 0 y 28 y en esta tiene 0 y 28. Están todas debajo de la Bifetable, ¿no? de mi clase C. O sea que abajo de la Bifetable clase C está la Bifetable 0 y la Bifetable 18. Bueno, listo. Igual yo no me puse a hacerlo, pero tranquilamente podríamos ir a fijarnos, como sabemos, antes de seguir, le pegamos una mirada y vemos que arriba de la Bifetable clase C está el famoso Complete Object Locator, ¿no es cierto? Esto lo vamos a mirar así rápidamente para tener una idea, ¿no? Entonces vemos acá que la clase C, esta, que tenemos acá, el Object Complex Locator, me muestra todos este Object Complex Locator, me muestra todas las tablas, recordamos que estas eran los RBA, puedo mirar View, OP, Subview, XDump, lo puedo poner por acá abajo, el XDump para que mantenía uno por ahí, pero pongo igual, lo pongo este acá abajo para que se vea. Y entonces lo sincronizo con ida view. Y entonces acá veo lo que acá antes habíamos reemplazado la estructura por la nuestra, pero igual acá se ven los offsets. Vemos que este offset es 7051, el de type descriptor, el otro es 37C8 y el otro es 37A0, que es el offset de este mismo, ¿no? 37A0. Vemos que este último es el offset de la misma estructura esta. Este es el 37C8, si voy, vamos a ver que es 37C8, y el anterior, el de Type Descriptor, era 5170, entonces voy y vemos que es 5170, o sea que son los RBA, o sea, el desplazamiento a partir de la imagen base, que en mi caso es 140000, 14000 y 4 ceros, y a eso le sumas estos valores y por supuesto te va a llevar, si es 5170 va a ser 140005170, ¿no? 140005170. En el caso suyo le suman la imagen base que tienen, que saben que se obtiene de acá, nuestro segment, perdón, rebase program, y ahí sale la imagen base de las tantas formas donde están. Entonces están las tablas. Por supuesto, estas tablitas, si voy a Type Descriptor, vemos que me dice el nombre, que era MyClass, acá medio está mangleado, pero es MyClass C, lo vemos ahí. Siempre está este mangleo. Ese es el nombre. Después, en Hierarchy Descriptor de la clase C, vemos que me dice que
esta hereda, o sea, este sería 5, porque siempre se nombra primero a sí misma, ¿no es cierto? Y después hay 4 más de donde está heredando, ¿no es cierto? Si vamos a base clase array, vemos que la primera es la clase C, es a sí misma. Y después hereda de clase B1 que hereda de A y de clase B2 que hereda de A. O sea que hereda de 4 cosas distintas. Y como sabemos, esto hereda 2 veces clase A, pero si llega a ser virtual esta clase A, va, digamos, a ser virtual, ya lo vamos a ver. Y después tenemos acá también algo que no dijimos, que es este valor attributes. Este valor attributes. Esto no está en ningún lado de Microsoft, que es cada cosa, pero en general se encuentra con información. Este 3. Vemos que el attribute de esta clase, acá si lo vamos a ver, este es el archivo myrtti.h, que yo lo volví a subir con un poco más de información, y vemos que el attribute 3, ¿no es cierto? Ese que hay acá, donde está el hierarchy descriptor, acá dice que si el bit 0 está seteado, es multiple inheritance. Y si está seteado el bit 1, es virtual inheritance. En este caso, está seteado los dos, porque el 3 tiene, este es el número 3, si voy a ver los cosas, tiene seteado el bit 0 y el bit 1, con lo cual tiene, hereda en forma virtual y hereda en forma, digamos, las dos cosas, ¿no? Es múltiple y virtual, o sea, múltiple es la herencia común, que hereda, este está heredando, recordemos que hereda, bueno, lo vamos a mostrar porque si no es más difícil de explicar, hereda de B1 y B2, que los hereda normalmente, y B1 y B2 heredan virtualmente a la clase A. Por eso tiene dos tipos de herencia. Bueno, y por supuesto, bueno, 5 es, es su propia clase y las otras 4 las cuales hereda. Y bueno, más o menos con eso ya nos damos cuenta que esta es la subclase de todo, ¿no es cierto? Esta es la subclase de todo. Es la más baja porque vemos que no hay más, por lo menos hasta acá es la más baja que encontramos. Si hay alguna más, por ahí hay otra, en otro momento otra que hereda de mi clase C, pero hasta ahora esta es la más baja que encontramos y tiene 4, hereda de 4, de B1 que hereda de A y de B2 que hereda de A. Bueno, sigamos, volvamos a donde estábamos, ya hicimos una miradita, estábamos acá, ¿no? Entonces, esto lo guardamos en el campo 10, ¿no es cierto? De my clase C. Rename, le ponemos puntero. Esa es la pivot table, esa que tiene 0 y 18, ¿no? Esta pivot table que está abajo de la otra, que tiene 0 y 18, los dos de words, que son los offsets, después ya vamos a ver a qué nos lleva. Bueno, entonces vemos que se va armando, ¿no? La clase, my clase C se va armando. Tiene una pivot table acá al principio y una pivot table acá en 10, en 0 y en 10, y tiene otras cosas vacías por ahora que la vamos armando. Bueno, seguimos. Vemos que levanta my clase, acá empiezan los problemas. Vemos que levanta el puntero a mi clase C y le suma 28 y va a llamar a otro constructor, porque acá todo lo que tiene una VF-table adentro es un constructor. Algunas veces no los tiene también, pero en este caso, si hay una VF-table es un constructor. Y en este caso, entonces sabemos que sumándole al dis de my clase C más 28, hay, digamos, están viviendo esta hereda de otra superior, ¿no es cierto? Porque siempre cuando en un constructor llamas a otro constructor es porque ya habíamos visto que había una herencia, ¿no es cierto? O sea, que hereda de esta otra clase que vemos que es my clase A, ¿no es cierto? O sea que él de cierta forma hereda de esto, después veremos cómo. Y en el 28, entonces, le suma 28, y entonces este dis que hay acá, yo puedo ponerlo como clase A, pero para poder trabajar mejor le voy a poner que es clase C más 28. O sea, en vez de ser clase A directamente, le pongo que es clase C más 28. Aprieto en cualquier lado, puedo apretar acá lo mismo y poner convert to struct y poner clase C y elegir el offset 28. Se puede hacer así, hay mi forma. Y entonces el dis va a ser clase C más 28. Este va a ser el dis. O sea que yo estoy trabajando en base a clase C. Como el objeto es de clase C y lo que estoy llenando es la estructura de la clase C, entonces siempre voy referido a la clase C. Si le sumo 28, entonces el dis es my clase C más 28. Y cuando yo trabaje acá, en realidad, esto que guarda en el primer lugar del dis está en realidad guardando en el lugar 28, ¿no es cierto?
Entonces lo que tengo que hacer, en vez de apretar T, porque si aprieto T no va a ser correcto, tengo que marcar todo y apretar, ahí sí, apretar T y elegir 28 y mi clase C, y entonces ahí sí, en el campo 28, recordemos que esto era el DIS, esto está referido a la clase C, ¿no es cierto? Mi clase C, fil 28, porque el DIS es 28 a partir del inicio, y esto guardaba en el primer lugar del DIS, o sea, 28. Y ahí tiene la BF table de mi clase A, que la guarda, ¿no es cierto? Esta es la BF table de mi clase A, que tiene una sola función, vemos acá, es esta función, no sabemos lo que es. Bueno, esta BF table de mi clase A la vamos a guardar ahí. Vamos acá y la guardamos acá. Le sacamos todos los símbolos feos y seguimos con paciencia. Entonces acá guarda la bitable de mi clase A en el primer lugar de mi clase C. O sea que acá, esto es en mi clase C más 28, ¿cierto? Y entonces ahí en el primer lugar de ese disque más 28 guardo la BF table de mi clase A. Recordando lo que vimos en la clase, el video anterior, recordemos que acá él guardaba en mi clase C lo que heredaba de A. Por acá lo que heredaba de B1, por acá lo que heredaba de B2, su propio, en el medio tenía su propio objeto, le hago recordar para que más o menos vean, su propio miembro C estaba por acá en el medio y por acá estaban los objetos de A, y bueno, estaba todo acá metido, ¿no? Bueno, entonces ya guardamos eso y devolve, el valor de retorno es también el mismo, este que está acá, eh, este valor es también el mismo que antes, ¿no? O sea, el valor de retorno es my clase C 28, porque es el mismo DIS. Pero bueno, no lo voy a estar cambiando tanto, porque no tiene sentido. Es simplemente esto. Bueno, entonces devuelve el mismo DIS ese, que es my clase C más 28. Bueno, entonces, perdona, esto era el constructor de la clase A, ¿no es cierto? Vamos a ponerle, como vimos acá, que esto era my clase B, my clase A BF table, le podemos renombrar la función a, ahí está, my clase A, el constructor de la clase A. Entonces este es el constructor de la clase A, llamado desde la clase C en este caso, ¿no? Y entonces ya tenemos el constructor de la clase A acá. Eso entra solamente cuando el flag es 1. Si el flag fuera 0, porque sería llamado de una subclase, esto no lo metería dentro de C y lo metería en la subclase y saltearía esto. Bueno, sigamos despacito. Bueno, vemos acá que va a llamar a otro constructor, en este caso de la clase B1. Vemos que este va a ser el constructor de la clase B1. Vamos a ponerle el nombre ya que estamos acá. Rename, my clase B1, my clase B1. Vemos que el flag en este caso es 0 porque lo está llamando desde una subclase. El flag es 0 cuando se llama a un constructor desde una subclase. Y el dis es el mismo del objeto de clase C, porque recordemos porque lo vimos la vez pasada, que al principio de la clase C estaba el B1 estaba acá, entonces el objeto del dis de este coincide con el dis de B1. Pero nosotros vamos a seguir refiriéndonos a mi clase C como dis, porque estamos llenando el objeto de clase C, ¿no es cierto? Entonces este dis, por ahora que entramos acá, va a ser el de mi clase C, ¿no es cierto? Acá pongámosle, el flag es flag 0, recordemos que era flag 0, este es flag 0, entonces le ponemos acá RDX, le ponemos flag 0, y el RCX vamos a ponerle, acá le podemos poner como nombre el puntero objeto clase B1, pero recordemos que coincide con el de, con el de C1, con el de C, ¿no? Puntero objeto my clase B1, pero la dirección es la misma, nosotros estamos tomándolo como que C. Entonces, compara el flag 0, en este caso esto lo saltea, porque es 0, el flag 0 es 0, saltea esto, y viene acá. Siempre que llama a una subclase, porque acá metería la parte de la clase A adentro, pero en este caso como hay una subclase, esto se lo deja para la subclase y no pone esto dentro. Y llama al objeto de la clase B1, acá empezamos con las cosas.
Tranquilo, tranquilo. Bueno, levantamos el objeto de la clase B1, que es la clase C. Vamos a trabajar siempre con la clase C, pero con offset 0 en este caso. Aprieto T. Y vemos que levanta el puntero a la BB table, que tenía 0 y 0x28. O sea que esto es un puntero a la BB table esa, que tenía los dos de Word. En el primero tenía un 0 y en el otro 0.28. Y acá levanta el segundo de Word. O sea que este acá RAX va a tener el 0x28. 0x28. Perfecto. Bueno, una vez que RAX tiene el 0x28, vemos que este RAX, lo voy a marcar acá, lo voy a dejar que quede siempre RAX highlighteado. Entonces RAX tiene el 0.28 y le suma, entonces el lugar donde va a guardar es este RAX. RSX es el disk de C, recordemos porque acá estamos trabajando sobre C, y le suma 28. Y ahí va a guardar RDX, ¿no es cierto? O sea que este RCX más 28. O sea, recordemos que acá si hay un número, si dice más 8, eso siempre cuando hace la cuenta, eso lo calculan. Lo que tenemos que calcular como offset son los valores que están dentro de un registro. En este caso, RCX es el disk de C y este RAX es 28 y no está acá sumado numéricamente. Entonces por eso tenemos que sumarlo acá como 28 y vemos que ahí donde mi clase C antes había guardado la bitable de clase A, ahora guarda la bitable de clase B1, lo pisa. O sea, lo que antes en el constructor anterior, antes fuera de esto, habíamos guardado la bitable de la clase A, ahora va a pisar con la bitable de la clase B1. O sea que es como que va heredando, porque primero, dice, si él llamaba una función de su propio un objeto se llamaba una función y va a usar los de la clase A, lo cual es ridículo, tiene que usar los propios. Y ahora ya lo está pisando con el de la clase B1. O sea que este myClassA bitable va a ser myClasse B1 bitable. Vamos a reemplazarlo. O sea que todavía no es definitivo este, pero ya bajó un nivel. O sea que ya está utilizando el de la clase B1, ¿no es cierto? La clase C, el objeto de la clase C, en el primer lugar, donde está la bitable, en el lugar donde está la bitable, está digamos, ya está utilizando la bitable de B1, que después la va a pisar con la propia, ¿no es cierto? Más adelante. Pero por lo menos ya hizo esto. Bueno, entonces ya está, sale, no hace más nada, devuelve lo mismo, pero eso no lo usa, seguimos. O sea que acá llamó al constructor de la clase B1 y después llama suma 10 y va a llamar a otro constructor que es el de la clase B2. Bueno, entonces le vamos a poner myClasse B2, myClasse B2. Copiamos acá y lo ponemos acá. Bueno, ya está acá. Clase B2 más clase B2. O sea que este es el clase 2, pero en este caso el offset es 10 más adelante del myClasse C. O sea que acá este flag 0 también era flag 0. Ponemos flag 0 porque también llama de una subclase. Y el otro, este es el dis, que le vamos a poner puntero del objeto de la clase B2. Puntero objeto a la clase B2, le vamos a poner acá, porque es un objeto de la clase B2. Pero en este caso es el objeto de la clase C más 10, ¿no es cierto? Porque recordemos que acá le suma 10. O sea que al objeto de la clase C más 10. Por lo tanto acá, este punterito, bueno, este era flag 0. Esto es toda una artesanía. Y el otro lo convierto a la estructura y le sumo my clase C más 10, ¿no es cierto? Entonces, ya me pone acá que es el offset my clase C 10, shifteado. Entonces, bueno, el dis en este caso, este es el de myClasse B2, es el myClasse C más 10. O sea que yo acá, siempre que trabaje, tengo que considerar que este RX es 10 más adelante que el dis, ¿no es cierto? Porque yo lo que quiero es llenar la estructura de la clase C. Entonces, tengo que trabajar siempre con respecto a la clase C. Entonces veo que acá, bueno, esto como tiene flag 0, perdón, esto lo saltea, ya me estaba haciendo lío, me estaba haciendo desastre. Como tiene flag 0, esto no va por acá, entonces viene por acá. Levanta el puntero del objeto de la clase B2, aprieto T acá.
Entonces, en este caso, recordemos que RAX es el objeto de la clase C más 10. Entonces aprieto T, elijo my clase C y le pongo 10, porque es el offset a través del cual le sumamos a my clase C. Y entonces vemos que está levantando acá la BB table de 0.18, que es lo que había guardado antes de my clase C, BB table 0.18. Entonces, levanta este punterito y acá este más 4 va a levantar el valor 18. O sea que este RX va a tener el 0x18. Entonces RX tiene 18 y ahí en este RCX, que recordemos que es el puntero de la clase 2, que ya tenía sumado 10, ahora le va a sumar 18, ¿no es cierto? O sea que ahora esto va a ser, lo va a guardar en 28, porque este RCX ya tenía un 10 y este tiene un 18 más que sale de acá. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Vemos que en este caso, a ver, déjame mirar un minutito porque esto tiene su miga. Bueno, entonces recordamos que mi clase BB2 estaba a 10 más adelante y ahora le estamos sumando otro offset de 18, o sea que acá hay dos registros, o sea que lo tenemos que sumar dos veces, el 10 y el 18, para poder ver dónde está guardando. Y por supuesto guarda en donde estaba my clase B1 BB table, ahora guarda la BB2, ¿no es cierto? La vamos a pisar con el DB2. O sea, recordemos que esto era 10 más adelante de my clase C y 18, esto le suma 18, o sea que será 28, o sea que está sumando acá, ¿no? O sea, este my clase B1 BB table está pisando con my clase B2 BB table. Perfecto. O sea que este my clase B1 BB table está pisando con my clase B2 BB table. Lo renombro y lo está pisando. O sea que él va pasando y va cambiando la BB table de C. Primero era la de A, después fue la de B1, ahora es la de B2, o sea que la va cambiando. Y cuando salga la va a pisar, la va a cambiar por la propia, o sea, por la de C. O sea, todo esto lo hizo en los constructores. Pero cuando salga de acá del constructor, ya sale, vemos que ahora va a pisar eso mismo con la de mi clase C, que es lo lógico, porque el objeto de clase C tiene que, cuando llame a la VTable, usar sus propios métodos, no lo de B1, B2 ni lo de A. Y eso es lo que va a hacer acá, ¿no? Que también va a hacer la cuenta, ¿no es cierto? Acá volvemos, ya tenemos el objeto de clase C otra vez, apretamos acá la T, vemos que levanta esta BB table, o sea que acá tenemos la BB table y acá levanta el 28, en este caso levanta el 28, 0x28, porque lo dice acá, ¿no? Es el segundo valor, y acá es más 4, o sea que levanta el 28, o sea que RAX 28. Y entonces quiere decir que, bueno, RCX es directamente my clase C, o sea que aprieto my clase C, aprieto T, y directamente en my clase C, BB table de 0, acá en 28, este, algo hice mal acá, porque es más 28, perdón, esto es más 28, aprieto T, vamos a sacarlo. Esto es, este RCX es más clase C más 28. Si yo aprieto T, no le sumo un número porque no hay nada, y entonces tengo que sumarlo directamente al offset acá. O sea, cuando lo que se suma es un registro, hay que hacerlo directamente marcando todo. Si el número ya figura acá, lo suma la máquina automáticamente. Pero como no sabe cuánto vale RX, se lo tengo que decir yo que hay un offset. Entonces vengo acá y pongo 28. 0x28. Y my clase C. Veamos. ¿Qué hice? Se me fue para cualquier lado esto. 0x28. My clase C. Y vemos que ahora, donde estaba my clase B2, BB table, hay en 28. Acá. O sea, otra vez esto lo va a pisar con my clase C BB table, ¿no es cierto? Que es esta my clase C BB table. Entonces lo renombro y vamos por my clase C BB table. O sea que lo que hizo fue la BB table, my clase C BB table. Bueno, se entiende. Bueno, my clase BB table. O sea que él en todos los constructores fue pisando su propia BB table con el de la clase B1 primero con la clase A, después con la clase B1, después con la clase B2 y ahora con la clase C. O sea que es como que fue heredando y cada vez que hereda va pisando la BB table con el método, digamos, con el último, con el más, con el que va heredando. Primero heredó de A, lo pisó con A. Primero, después se heredó de B1, lo pisó con B1. Después se heredó con B2, lo pisó con B2 y al final usa su propio, ¿no? Su propia BB table, que es la de C, que es lo lógico, puesto que los métodos del objeto de una clase C tienen que llamar a BB table de C.
Bueno, esta parte ya está. Una parte, ya hicimos ya creamos, ya estamos casi completos. Nos faltaría después, todavía eso no lo vemos, que acá están los objetos, digamos, tenemos la BB table y tenemos la BF table, y nos faltan los objetos que se asignan cuando después se asignen valores. Por ahora no se asignaron los valores, estos que están en el medio. Recordemos que esto era lo que correspondía a B1, esto era la que correspondía a B2, por acá andaba C, el objeto C, y esto era lo que correspondía a A, ¿no es cierto? Más o menos así, para tener una idea. Bueno, B1 y B2 sin A incluido, ¿no? Estos son B1 y B2 sin A incluido. El C estaba por acá, el objeto propio de la clase C, el objeto propio de la clase C, recordemos que tenía un C ahí adentro. Y después acá tenía la clase A que tenía un par de words acá, recordemos así. Bueno, volvemos al main, entonces acá este puntero objeto de la clase C, cuando vuelve, este también es lo mismo, le pongo un guión adelante. Vamos, dentro de todo vamos, ahora viene la parte fea. Bueno, ahora viene otra cosa, ¿no es cierto? Otro objeto que se crea, vemos de 20, acá no sabemos lo que es, un objeto, y acá vemos que entra el constructor que ya habíamos ido de MyClase B1 a MyClase 1. Acá tenemos un problema, ¿no es cierto? Que nosotros la vez que fuimos con el objeto de MyClase B1, MyClase B1, lo hicimos, esta función, la usamos cuando desde el constructor de clase C, desde acá lo llamamos del constructor de clase C y el dice era MyClase C, nos estábamos refiriendo, digamos, a todo esto nos referíamos a cosas con respecto a la clase C, pero ahora todo este análisis no va a servir porque ahora el dice es uno propio, ¿no es cierto? O sea que el flag no va a ser 0, el flag va a ser 1, todo esto va a cambiar, o sea que todo esto va a ser, o sea, todo este análisis fue para cuando esta constructor se llamaba de la subclase MyClase C, pero ahora se llama de su propio. Así que vamos a tener que renombrar todo. Vemos, vamos de vuelta a donde estábamos, acá. Vemos que ahora el flag es 1 y acá este va a ser un puntero objeto de clase 1, ¿no? Vamos a renombrar de clase B1, puntero a objeto de clase B1, lo renombramos, ¿cierto? Perfecto. Y acá también cuando vuelva va a ser lo mismo con un guión, ¿no es cierto? Ponemos ahí. Bueno, entonces el problema que tiene es que ya reverseamos eso en otras circunstancias, ¿cierto? Entonces tiene cosas distintas. Entonces ahora tenemos que cambiar todo lo que dice ahí adentro. Vamos acá adentro y vamos a primero renombrar el flag, que es flag 1 ahora, porque se llama desde su propio, para construir su propio objeto, no desde una subclase, flag 1. Y este ahora es el puntero del objeto clase 1, sí, perfecto, pero recordemos que nosotros el tipo lo habíamos puesto como que era el tipo del objeto pongamos flag 1, rename, perdón, esto es, sí, ¿no? ¿Estamos ahí? Sí. Entonces este flag 1 tenemos que renombrarlo. O sea, la otra vez era flag 0, ahora es flag 1, no lo habíamos nombrado, pero no importa. Y ahora, y este es el puntero del objeto de la clase B1, rename, puntero del objeto de la clase B1. Y ahora este tiene que ser converto struct de la clase B1 directamente, que tenemos que crearla, porque no creamos todavía la estructura. Entonces tenemos, como habíamos visto, que era un new de 20, la habíamos creado. O sí, sí la habíamos creado, ¿no? No, no la creamos. Bueno, vamos a agregar un add type. Vamos a ponerle my clase B1, ya directamente ya sabemos. Y le ponemos el tamaño 20, agregamos un keyword. Y después hacemos array. Y le ponemos 0x20 dividido 8. Y le sacamos la tilde. Y ya tenemos acá la clase. La importamos. La sincronizamos, digamos. Y ahí estamos. Y ahora, el objetito que estamos trabajando, el this ahora es de ese tipo, ¿no es cierto? O sea que ahora yo lo tengo que poner que se sincronice a MyClase B1, que es una nueva estructura.
vemos que este es 20 el largo, mientras que el B1 que está dentro de esta parte de B1 que está dentro de MyClassC es más chica porque no tiene la parte de A, este va a tener incluida la parte de A. Bueno, entonces entra en el constructor, se fija acá y dice, bueno, el flag 1 lo compara con 0, si hubiera sido 0 salteado como la vez anterior, pero esta vez viene acá y va a trabajar a incluir la parte de la clase A. Bueno, entonces levanta el puntero del objeto de la clase B1 y en la clase B1, en el field 0, guarda esto que está abajo de la vtable de clase B1, por lo tanto es una vtable. En este caso vemos que están los dos de Word. Este es uno y este es otro. Y entonces le vamos a poner el nombre como antes. Acá, rename. Le vamos a poner, le sacamos todos los símbolos y le ponemos también los offset, 0 y 10. 0, 0x10. Ahí está, porque está el 0 y el 10, ¿no? Le ponemos los dos offset para no tener que... no copié mal. Hasta ahí. Ahí está. Y eso entonces va a estar acá en field 0. El puntero a eso va a estar acá en field 0. Ponemos P de field 0. Entonces ya está ahí. ¿Estamos grabando? Sí, ¿no? Sí. Bueno, entonces ya tenemos eso. Y ahora vemos que levanta otra vez el puntero de la clase B1 y le suma 10 y va en 10 de la clase B1 va a tener la clase A embebida. Acá va a heredar de la clase A y la va a embeber. O sea que en 10 de clase B1 va a tener el 10 de la clase BA. O sea que yo igual acá voy a seguir trabajando con este puntero de objeto de la clase B1. O sea, en la memoria sé que este está 10 más adelante, le voy a llamar puntero al objeto de la clase A, pero va a estar 10 más adelante de la clase B1, ¿no es cierto? También acá tengo otro problema, que la clase A la llamé también cuando lo usé con la clase C, así que tengo que volver a renombrar todo. Bueno, en este caso no lo había renombrado, pero el tipo, cuando tengo acá este tipo, tengo que cambiarlo. Ahora corresponde a MyClasse B1 y el offset es 10. Ahora sí. Bueno, entonces ahora es MyClasse B1 10 acá está, ¿no? Entonces tenemos el MyClasse B1 más 10, o sea, es el offset de la clase A. Le puedo seguir llamando como quiera, clase A o lo que sea, pero tengo que saber que está 10 más adelante de la clase B1. Puedo llamarle clase A acá, si quiero. Pero este puntero de objeto de la clase A, en este caso, está 10 más adelante de la clase B1. Más clase B1 10 está shifteado, ¿no? Y acá le puedo renombrar también y ponerle puntero a la clase A. Bueno, entonces, ¿qué hago? Veo que el... aprieto acá T por si acaso hay alguna macana. Elijo la clase B. En este caso tengo que... Recordemos que este MyClasse A es MyClasse B1. Está 10 más adelante de la clase B1. Entonces aprieto acá T y elijo 10 y elijo MyClasse B1 y vemos que en el field 10 de la clase B1 se va a guardar la VBTable de A. Perfecto. Es lógico, ¿no? Si está el objeto, el dice avanzó 10 para entrar a la clase A, ahí se va a guardar la VBTable. Entonces ponemos acá rename y le ponemos MyClasse A VBTable. Igual sabemos que esto es provisorio, ¿no? Porque si es un objeto de la clase B1 va a tener su VBTable que va a tener que ser de la clase B1, no de la clase A. Pero cuando entra el constructor, por ahora guarda esta. Guarda esta. Entonces el objeto el de la clase B1, por ahora en el 10 tiene acá tiene la VBTable que guardamos y acá tiene la VFTable que por ahora es de la clase A, por ahora. Bueno, sale y viene acá y llama levanta el puntero de la clase B1, en este caso no hay ningún offset porque es el mismo inicio de la clase, y acá aprieto T, porque esto tengo que volverlo estos estaban calculados con respecto a la clase C, o sea que aprieto la clase B1, aprieto T, y
veo que levanto la tablita esta, la BB Table, que tiene 0 y 10. Y en este caso, que antes era 28, cuando era C, en este caso lo cambio el comentario y pongo 0x10, porque va a leer el 10. Entonces ahí tiene el 10, en RX tiene el 10, y entonces en RCX, que es el objeto de la clase B1 más 10, ¿no es cierto? Va a, eh, va a guardar su propia BB Table. O sea que esto es en 10. O sea que acá en 10, que antes tenía my clase a BB Table, al principio puso eso, pero ahora lo va a pisar con la propia. O sea que acá, perdón, acá, aprieto T. Entonces este RCX es el 10 y este RAX es 10, que lo acabo de sacar de ahí, entonces no me queda otra que hacerlo con T y elegir 10, y en mi clase B1 vemos que pisa mi clase A BB Table, lo pisa con mi clase B1 BB Table. Entonces le pongo acá B1, que es lo lógico, porque por supuesto la BB Table tiene que tener la propia del objeto, ¿no? Que es B1, en este caso ya está arreglado esto. Bueno, salimos, ya está todo el constructor de B1. Y ahora viene que lo que empieza a guardar los valores, ¿no es cierto? Y a llamar. Bueno, vamos, que acá también tiene su miga, despacio. Vamos a hacer una pausa, a tomar un poquito de agua y vengo. Bueno, acá vemos. Bueno, entonces acá lo que hace es ir guardando los valores, que recordemos que eso lo hacía acá en el código, ¿no? Vemos que guardaba todos estos valores. O sea, una vez que ya creó todos los objetos, que esto es lo que acabamos de hacer todo esto, el objeto de la clase, de la clase B1, que creamos todas las estructuras y todo, va guardando estos valores. Yo no sé nada, los miro así para mostrarles dónde estamos, pero yo no sé nada. Levanta el objeto de la clase B1, ¿no es cierto? Esto lo levanta acá y lo guarda acá, o sea que esto es lo mismo. Le pongo un guión más adelante, porque sí. Y vemos que levanta el objeto de la clase B1, aprieto T, y acá vemos que levanta la BF table, la clase B1, esto, perdón, acá era BB table, no BF table. Acá confundí, esto es BB table. BB table de 0 a 10, perfecto. Cuando tiene los dos valores es una BB table, ¿no es cierto? Entonces levanta el puntero a BB table esa de 0 a 10 ahí, y levanta el segundo, que es el 4, y entonces en RAX acá va a tener 0,10, 0x10. Bueno, entonces ahí tengo 10 en RAX, ya sabemos. Y vemos que ahora levanta otra vez en RSX el puntero de la clase BB1, ¿no es cierto? Que esto es un objeto de la clase BB1. Y en el dis más 10 más 8 va a guardar el 1. Recordemos que el 8 no es necesario ponerlo, cuando aprieto T no es necesario ponerlo porque ya lo sumo porque es un número, el único que tengo que poner es el que esté en, o sea, el SRSX ya se incluye porque está en el dis. El RAX es el 0,10, o sea que cuando yo aprieto acá, aprieto T, tengo que poner el valor que no sabe, que es el RAX, porque RCX, si es el dis ya lo sabe, porque yo acá cuando aprieto T le digo que está basado en RCX, por lo tanto RCX es el dis. Y RAX es 10, entonces es este 10, y el 8 ya lo suma acá directamente, ¿no? Y entonces ese valor que pertenece a la clase BB1 es el field 18. En el field 18 guardo un word, el 1, en el field 18 de la clase B1, ¿no es cierto? Si voy a ver el field 18 de la clase B1, vemos que es un QWord, pues yo había hecho la estructura de QWords, ¿no es cierto? Entonces acá esto lo tengo que dividir en dos de words, ¿no es cierto? Ojo que si aprieto D en el último lugar se me va a achicar la estructura, ¿no es cierto? O sea, tengo que después agregarle otro valor. Cuando apriete D vemos que se achica, entonces tengo que crear dos de words, acá, ahí está, y vuelve a ser 20. Entonces en el field 18, ahora sí, o sea, no alteré, lo único que hice fue dividir un QWord en dos de Word, en dos, claro, dos de Word. Y ahí entonces este es el constante 1, pongámosle constante 1, constante 1, le ponemos número, así más fácil, constante 1. Bueno, entonces ahí guardo el constante 1. Yo no sabe lo que, no sé el nombre este, ¿no? Que es myBV1 de A, pero es el 1, ¿no es cierto? Y tiene sentido porque si voy a ver la clase BB1, la clase B1 esa, vemos que lo guarda acá. O sea, que recordemos que esto era la parte
la parte de A dentro de B1. Y acá está la BF table y después viene las dos constantes que tenía A que están acá abajo. Bueno, entonces ahí guardó el 1, ¿cierto? Que eran uno de los objetos, uno de los miembros que pertenecían a A. Después vuelve a levantar el, el puntero de la clase B1 y acá no le suma un offset que es 8, pero ya está en número, o sea que no hay ningún registro que hay que sumarlo. Entonces aprieto la T directamente, así sin marcar, porque acá no es necesario. Y vemos que en el field 8, directamente de la clase B1, guarda el 2. Entonces a este le pongo constante 2. Constante 2. O sea que este sería, después de que lo vea, este sería el 2 este, ¿no? Que sería correspondiente a B1. Y tiene sentido porque si uno va a ver acá, ve que la constante 2, esto era el B1 incluido, entonces tiene la BB table B1, la BB table ahí y este el miembro de B1, ¿no es cierto? Que corresponde ahí. Perfecto. Después, este bar 38, no sé qué pomo era. Eh, ¿Dónde está? Ah, acá era el... Me olvidé de renombrar esto. Vamos a renombrarlo acá. Es este mismo con un guión adelante. Es un puntero de objeto de la clase B1. Ah, ya hay uno con un guión, pongámosle dos guiones. Ah, perdón, ese era clase C. No, era clase C. Ahí está. Este es puntero de objeto de la clase C, entonces este es otro puntero de objeto de la clase C. Perfecto, me equivoqué. Bueno, entonces levanta el objeto de la clase C y en el dis de clase C más 20, o sea que acá aprieto T y elijo, no hay ningún otro offset, este es el dis, RAX, y le suma 20, y entonces ese es my clase C, field 20. Y ahí tiene el valor 3, ¿no es cierto? Ponemos constante 3. O sea que esto está dentro de la clase C, ¿no es cierto? Es este, clase C, constante 3. Igual acá también, esto ojo porque esto es un The Word, o sea que hay que cambiarlo. Recordemos que acá también me muestra que es un The Word y entonces tengo que cambiarlo. Aunque acá no hay, me acuerdo que no hay otra cosa porque hay padding, pero no importa, hay que volverlo a poner en el valor que corresponde y eso queda como padding, ¿no? 32. Entonces ese es constante 3. Entonces ahí guarda el 3, vemos que ahí desaparece el The Word porque no tiene sentido porque ya se sabe que esto es un The Word, entonces coincide y nos lo muestra. Bueno, y ahora levanta otra vez el puntero de la clase C, aprieto T y pongo fil 8, y entonces en fil 8 va constante 4. 4. O sea que el constante acá tengo el constante 4 que recordemos que correspondía al objeto de B1, ¿no es cierto? Este constante 4 era B1, corresponde a B1. Bueno, o sea, MyC B1, o sea, es el B1 que tiene C ahí incluido. Y bueno, entonces ya lo tenemos ahí. Sigamos. Levanta, ahora empieza la parte más brava. Levanta el puntero a la clase C. Aprieto T. Vemos que levanta la BB table. La BB table está de 0 a 28. O sea que acá este valor va a agarrar el segundo de bord, o sea el 28. O sea que RAX acá va a tener 0x28. Hice macana. Coma, 0x28. Punto y coma. Y entonces acá RX tiene 0x28. Y entonces acá veo que tengo la clase C, ¿no es cierto? Más un offset de 28 en un registro, más 8. Entonces acá tengo que apretar T y elegir 0x28, ¿no es cierto? Y elegir my clase C y por supuesto el registro es RCX, la base es RCX. Entonces esto vendría a ser el field 30. En el field 30 vemos que guarda el 5. Vamos a ver acá, field 30. También vemos que está como in64, hay que dividirlo por 2 y que no se achique el tamaño de 38 porque al final, como está último, si no se achica. Pongo 2 de Word. Ahora sí, volvió a quedar de 38 como antes. Entonces en el field 30 guardo el valor de constante 5. Que tiene sentido porque este constante 5 era correspondiente a A, ¿no es cierto? Era lo que en my clase C heredaba de A, ¿no es cierto? Que era esto.
acá el constante 5 es maíz A, ¿no es cierto? Por eso es esto, este miembro es heredado de A. Bueno, sigamos, ya estamos llegando. Vemos que levanta otra vez el de B1, así que aprieto T, elijo B1 y levanta esta BB table. Y entonces acá agarra el segundo, que es el 10, entonces RAX acá va a valer 0x10. Acá está la parte más brava, aunque no lo crean. Yo siempre digo más brava, pero la vamos zafando, pero es brava. O sea que RAX es 10. Vemos que acá va a empezar a saltar. O sea, ya guardó los 5 valores. Y acá ahora va a empezar a saltar, a imprimir valores, ¿no es cierto? Imprimir value. Recordemos que hay varias imprimir value. Cada una tenía uno, ¿no es cierto? B1 tiene una, A tiene una, ¿no es cierto? Todo eso, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver dónde salta. Bueno, entonces vemos que el RX guardó el 10, ¿no es cierto? Acá vemos que levanta otra vez el objeto de la clase B1, aprieto T y vuelve a levantar lo mismo, y acá vuelve a levantar el 10 en RCX, o sea que RCX también tiene 10. X10. O sea, RAX y RCX acá tendrían 10, porque levanta el mismo valor este 10. ¿Y por qué lo hace dos veces? Porque RCX lo va a utilizar para el dis. Esta llamada necesita un dis. Entonces vemos que al objeto de la clase B que está en RDX le suma 10 y después lo vuelve a guardar en RCX. O sea que RCX es el dis más 10. O sea que vamos a poner acá, RCX es igual al dis de la clase. Todo esto provino de la clase B1, perfecto. Esto es la clase B1 acá, es la clase B1 más 10. O sea que este RCX tiene la clase B1 más 10. RCX es igual a la clase B1 más 0x10. Lo ponemos así para ayudarnos porque si no nos confundimos. O sea, este va a ser el dis. La clase B1 más 10 va a ser el dis. Si vamos a la clase B1, vemos que el 10 lo que está haciendo es manejándose con la parte que heredó de este. Recordemos que también heredó de A y lo tiene acá adentro. Entonces está apuntando a esto, ¿no? A la BB table esta que guardó, que es la my clase B1 BB table, pero supuestamente es lo que heredó de A, pero lo pisó con su propia BB table, con su propia BB table. Entonces, bueno, este es RCX, que va a ser el dis. Y el otro también le suma a RDX al puntero, le suma 10, ¿no es cierto? Y entonces este también va a ser más 10. Este RX va a ser el inicio de B1 más 10. Entonces vemos que levanta la BB table. Perdón, acá me elegí mal. Esto era B1. B1 más 10. Este es RDX, acá es 10. Y este es B1. Entonces ahora sí, levanta la BB table de B1. Y entonces en el contenido de la BB table de B1, si voy a B1, al constructor, recuerdo dónde estaba el constructor de B1, y por acá estaba la BB table de B1, acá B1 BB table. Vemos que el primer lugar tiene una sola función, es esta, ¿no? O sea que va a venir acá. Esto va a ser lo que va a venir. Bueno, yo veo que acá va a imprimir, entonces le pongo imprimir B1, después veo. Le pongo imprimir B1, después veo este nombre, porque veo que imprime. Vemos que hay count, entonces le pongo imprimir B1. Bueno, entonces va a saltar ahí a imprimir B1. Volvamos al main. Acá. Entonces en el call acá voy a poner el call address. Voy a edit. Plugins, change the call address. Y pongo el nombre directamente. Total lo va a tomar porque acá no hay mangueado ni nada. Aprieto doble clic y va. O sea que este es imprimir B1. Y vemos que acá imprime la cartel B1 y después vamos a ver cómo imprime estas funciones imprimir, la vamos a mirar bien, pero vemos que ya va a imprimir de B1 porque es la imprimir que estaba en la bitable de B1, es la única que hay, o sea, imprimir B1. Bueno, entonces ahí va a imprimir B1 y después ahora, esta es la parte, esta es la más revesada de todas, vemos que levanta, ahora o sea, ya hizo esto, ¿no? Al final de todo fue a
my v1 imprimir values, o sea, este imprimir values es el imprimir v1 que puse así, y ahora el de va a ir al de myc, imprimir values. Entonces este es más complejo. Bueno, es lo último que nos queda, y después reversear las funciones imprimir. Después vamos a ver lo que imprime cada una. Bueno, este es el objeto de clase C, o sea que acá aprieto T y elijo la clase C, y acá tengo la VB-table. Acá en este de la VB-table más 4 tiene 28, o sea que RX va a tener acá 0x28. Muy bien, acá tengo RX que es 0x28. Vemos que acá levanta el RCX el mismo dis, aprieto T y vemos que levanta la misma VB-table, y acá en RCX también tiene 0x28. Eso lo hace dos veces, uno para el dis y otro para sacar la BF-table, ¿no? X28, lo mismo. Bueno, entonces RCX y RX tienen los dos 0x28. Bueno, vuelve a levantar el puntero y hace lo mismo, le suma a la MyClassC 28, o sea que va a estar por acá. MyClassC 28, vemos que está trabajando con la parte de MyClassC que corresponde a lo que heredó de A. Lo único que tiene pisado la BF-table con su propia BF-table, pero los otros miembros son los miembros de A. Y bueno, entonces vemos que lo que hace es más 28, le suma al puntero, le suma 28 y lo vuelve a RCX, por lo tanto el dis en esta función, RCX, es igual a MyClassC, le pongo así, clase C más 0x28. MyClassC más 0x28. Ese es el dis, ¿no? Lo pongo así, se entiende. O sea que este dis va a ser MyClassC más 0.28. Este RCX. Y después, ¿a dónde va a saltar? Vuelve a levantar el MyClassC, que es RDX, y acá RX vale 28 también. Entonces aprieto acá T, elijo RDX, que es la base, y RAX es 28. Y corresponde a mi clase C esto, ¿no? O sea, esto es un objeto de la clase C, elijo MyClassC, 28 es el offset que está en RX, y vemos que levanta la bittable de mi clase C. Entonces acá esto va a ir a buscar la bittable de clase C, que estamos por acá, la bittable de clase C, y va a ir a esta función que es el imprimir de clase C, ¿no es cierto? Este es el imprimir, pero de clase C. O sea que vamos a ponerle acá rename imprimir C. Es el imprimir C porque está dentro de la bitable, de clase C. La otra estaba dentro de la bitable de clase B1. Bueno, entonces ya sabemos, bueno, ahí me confundí, esto tengo que copiarlo para hacer el colí. Volvemos. Entonces, volvemos para atrás. Estamos acá. Y en el último call, acá entonces elijo el colí. Plugins, change de colí address, y pongo el nombre, y ya me queda relacionado. O sea que ya ahora acá me queda relacionado, y si voy acá, aprieto X, vemos que también puedo volver a donde se ha llamado. Bueno, quiere decir que ya saqué todo más o menos como era, lo único que me queda es reversear los imprimir. Bueno, entonces acá tenemos imprimir, este imprimir es de la clase B1, o sea que acá el dis es de la clase B1, pero recordemos que el RCX es clase B1 más 10, o sea que no estamos exactamente, RCX no está exactamente en clase B1. Tranquilamente podía haberle pasado RCX clase B1 y armar todo correspondiente a clase B1, pero lo hizo así el compilador y hay que verlo. Entonces, el dis es clase B1 más 10 y estamos en un método de la clase B1. Vamos a ver que eso trae como consecuencia de que él tiene que arreglarse para calcular, después restándole valores al, al dis, porque el dis en este caso, estamos en recordemos, estamos en clase B1 más 10. Entonces entramos, vamos acá, y este dis es este dis acá, vamos a ponerle dis, o vamos a ponerle puntero a la clase B1, puntero a la clase B1, puntero al objeto de la clase B1, pero ese cuando yo lo voy a, acá también, le puedo poner el nombre, puntero a la clase B1, pero tengo que recordar que este está, bueno, ponele lo que quieras.
Cuando lo convierto a estructura, le tengo que poner más 10, porque creo que B1 más 10. O sea, esto en realidad está apuntando a MyClass B1 más 10. Pero bueno, entonces ahí, perfecto. Entonces este MyClass B1 está en My10. Entonces vemos que cuando lo levanta, después le resta 10. O sea, que esto en realidad estaría guardando en el inicio de la clase B1, ¿no es cierto? O sea, este es MyClass B1 más 10 menos 10. Estamos en el inicio, estaría levantando, MyClass B1 estaría levantando esto, ¿no? ¿Y cómo hacemos acá? Bueno, tenemos aprieto marco, aprieto T, elijo MyClass B1, el offset es 10, por supuesto, y el número no lo pongo, el número acá cuando este menos 10 lo calcula solamente la computadora, ¿ven? O sea, siempre tengo que, o sea, con respecto al offset es 10, porque con respecto al inicio, RAX está 10 más adelante del inicio. Y elijo MyClass B1 y ya directamente lo resuelve, por supuesto, ¿no? Y entonces es eso, ¿no? MyClass B1, esto, ¿no? MyClass B1 es esto. O sea que va a levantar eso. Lo levanta acá en RX y saca el segundo, ¿no? El 0.10. O sea que RX en la BB Table saca el 0x10. Acá 0x10. O sea que RX tiene 0x10 y acá guarda constante 0x10. Lo guarda en una variable. 0x10. Bueno, lo ponemos ahí. Bueno, después va a imprimir esto, que es la string, acá la string A, o sea que va a imprimir A. Recordemos que el imprimir de B1, acá sí vamos a ver el imprimir de B1, imprimía A primero, ¿no? Este count A, imprime esta string y después el valor de A. Entonces, bueno, imprime el string de A y después va, esto es, este es parte del count. Vemos que esto, ya vemos que todo es parte del count. Y después levanta otra vez el objeto, el dis de B1, este RCX, que es más 10, y después le suma la constante 10 y le resta 8. O sea, acá aprieto T, esto es la parte más complicada que se puede hacer lío. Entonces tengo MyClass B1, RCX es MyClass B1 y le suma 10. Y RDX, acá el problema que tengo, por un lado, RCX ya tiene 10 y RDX por otro lado tiene otros 10, porque, o sea, acá RCX incluye un 10 que ya está en el registro, que es este, que yo lo pongo acá, pero hay otro 10 que corresponde a RDX, entonces le tengo que sumar otro más 0x10 por el de RDX, ¿no? Y entonces vemos que corresponde a la constante 1, ¿cierto? Lo que va a imprimir es el valor de constante 1, que es, ¿no es cierto? Era A. Constante 1 era este, más B1A. O sea que este es lo que está imprimiendo, es eso. Bueno, perfecto. Y después va a imprimir B1, entonces va a levantar B1 otra vez. Y acá aprieto T y elijo B1, le saco el segundo 10 que utilizó y entonces imprime constante 2. Y acá imprime constante 2, que B1, recordemos que imprimía, eh, acá está, B1 imprimía, después de imprimir A, imprimía esta B1, la propia, y entonces eso es lo que hace, ¿no es cierto? B1, esta, 2. Bueno, entonces ya este ya está, este imprimir, y vamos al otro, el de C, que es el más difícil. Vamos a imprimir de C. Acá recordemos que también el puntero de la clase C es MyClass C más 28. Entonces vengo acá y entonces este dis, que lo tengo acá, le voy a poner puntero a la clase C, pero tengo que tener cuidado con esto y no confundirme, si no de última le podría poner más 28, ¿no? Podría ponerle, si tengo algún problema, le pongo más 28 y chao, pero sin el signo más porque no le va a gustar. Esto es más conveniente hacerlo así que como lo hice en el anterior, porque si no lo agarro más adelante y me puedo confundir. Entonces le pongo más 28. Y en el anterior también, ¿no? En el anterior que hicimos acá en el imprimir, en el otro call, conviene acá ponerle más 10, ¿no es cierto? A este puntero a objeto de la clase B1 más 10, porque puedo agarrarlo más tarde y no sé realmente. Entonces más vale le pongo 0x10. Así.
esto conviene, porque así yo después lo vengo a ver y digo, ¿cómo? Si este es el DC, ¿cómo está sumando así? Entonces ya sé que acá le sumo 10 antes de llegar. Bueno, entonces estoy acá en el imprimir, entonces tengo el puntero, el objeto de la clase C más 28, porque había sumado 28, acá, C más 28. Entonces voy ahí y le voy a poner el mismo nombre, puntero, el objeto de la clase C más 28. Bueno, y entonces acá primero imprime la string esta, aprieto A, que es la string C. Recordemos que el imprimir de la clase C imprimía primero C, después B1 y después A. Bueno, entonces imprime C, esta es parte del count. Después agarra el valor más 28 y entonces este valor, RCX, que ya tenía 28, pero igual acá ya este RCX incluye el 28 que voy a poner y tiene el menos 8, o sea que acá directamente es constante 4, porque no hay otro registro, es un solo registro. RCX está incluido ya pero tengo que poner 28, perdón, acá va 28. O sea, el RCX ya tiene este offset incluido y este menos 8 lo calcula. Si hubiera otro registro, se lo tengo que sumar. En este caso no. Vemos que es constante 3. El primero que imprime es el constante 3, o sea que es el C. Imprime más C, C. Bueno, después imprime B1, ¿no es cierto? Y después agarra otra vez este objeto y aprieto T y vemos que este es constante 4. Este es constante 4 el que va a imprimir, o sea que va a imprimir el maíz B1, que es este B1. O sea que ya está. Y el último que me queda, bueno, después tengo acá también que por acá imprime B1. Sí. Y después me queda imprimir CB1 y me falta algo más. Ah, acá está. Acá está. Pero antes, acá imprime la string A, pero antes guarda el valor otra vez, aprieto T acá. Yo tengo el 28 ahí, así que en este caso vemos que levanta la BB table, y acá levanta el más 4, o sea que levanta el 28. 0x 28. Ya terminamos. Bueno, entonces acá guarda constante 28. Constante 28. Y bueno, levanta el valor y bueno, y acá entonces, acá sí tenemos dos registros. RCX, que ya venía 28, ya estaba en el OC de 28 y tenemos que sumarle 28 más, ¿no es cierto? O sea, acá aprieto T, tenía el 28 que ya está en RCX, este 28 ya está incluido en este RCX, pero hay otro registro más, que es este RDX que tiene otro 28, y después el 20 lo calcula porque es numérico. Entonces, 0x28. Y entonces veo que es constante 5. Este que imprime es constante 5, y entonces constante 5 es A, que es el último que imprime de más clase C. Bueno, lo hicimos. No, no sé, sobrevivimos. Ya termina acá. Después vuelve al mine y termina. ¿No? Bueno, ven que esto es un trabajo muy artesanal, muy manual. Por supuesto, cuando no tenés símbolos hay que remar mucho. No crean que siempre no hay nada de símbolos. A veces siempre hay algo, ¿no es cierto? Por ahí, en algún lado. Y con eso nos podemos ayudar. Muchas veces no tenemos las estructuras en los símbolos, pero por ahí buscamos en internet y hay algún lugar donde está la estructura y eso nos ayuda, pues la podemos ingresar en local type y ayudarnos. O a veces los de sistema, los archivos de sistema, no tienen los símbolos completos, pero tienen por lo menos los nombres de las cosas, nombres de las funciones, son símbolos parciales, y bueno, eso también ayuda un poco. Bueno, espero que a alguien le sirva esto, porque la verdad que es un trabajo. Vamos a dejar compartir. Y en el próximo capítulo vamos a seguir de vuelta con el curso, vamos a seguir la parte que falta del curso que ahora no tengo acá la página, pero bueno, el curso de C++, no estoy en la página, y vamos a continuar las pocas clases que nos faltan. Bueno, espero que les sirva. Chao.